Bien, senador Gustavo Petro, se prepara el senador Jorge Enrique Robledo. Senador Petro. Gracias, presidente. Pues hemos llegado al final de una dura discusión, debate. Nosotros logramos algunas cosas que propusimos en la comisión primera. La aceptación de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que obliga al Estado a respetar la Convención Americana, preservando los derechos políticos fundamentales y no permitiendo que órganos administrativos le quiten derechos políticos a ningún ciudadano o ciudadana de Colombia. Logramos una auditoría real, en tiempo real, de procesos tecnológicos de software, en cómputo, conteo, etcétera. Pero nos estrellamos por decisión del Centro Democrático y sus aliados con una realidad política inmediata. Colombia Humana no puede ejercer sus derechos políticos. A pesar de que ganamos la alcaldía de Bogotá, a pesar de que tenemos bancada en el Consejo de Bogotá y en numerosos consejos de Colombia, a pesar de que ganamos numerosas alcaldías, a pesar de que tenemos bancada en el Congreso de la República, en el Senado de la República, a pesar de que fuimos la segunda votación en la presidencia en el 2018, a pesar de que las encuestas siguen diciendo de que somos la segunda o primera fuerza política de Colombia, un proyecto político antidemocrático que cree que su opción de poder pasa por la exclusión de los demás, ha determinado en este código electoral que Colombia Humana no existe ni puede participar en las elecciones del año 2022. Millones de electores, 8, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, han sido excluidos por la decisión de las mayorías de este Senado de la República. Cada vez que eso ha pasado en la historia de Colombia, ha estallado la violencia. Cuando liberales quisieron excluir conservadores y cuando conservadores quisieron excluir liberales. Hoy la mayoría del Senado de la República excluye a Colombia Humana de la lucha política por el poder democrático en nuestro país. Y una decisión así no es cualquier cosa. Una decisión así o la aceptamos arrodillándonos o no la aceptamos de ninguna manera. Y la historia de Colombia no nos puede permitir a nosotros que lo aceptemos. Claro que Colombia Humana es un grupo significativo de ciudadanos. No quiso. Los partidos políticos representados en el Consejo Nacional Electoral, es decir, ustedes mismos, no quisieron otorgarnos personería jurídica. Mientras el Centro Democrático tiene 60.000 millones de pesos en campaña, nosotros tenemos 0, porque no existimos en la vida jurídica de Colombia. Y aún así, vuelven y repiten, ya no solamente sobre el presente, no permitir que Colombia Humana exista jurídicamente, sino que también se adelantan al futuro y nos impiden participar en listas de coaliciones para el Senado y el Congreso de la República y las corporaciones públicas. A diferencia de ustedes, que tienen las garantías democráticas que puede brindar este código electoral, nosotros no tenemos ninguna. No podemos acceder ni al estatuto de oposición, no podemos acceder ni a la financiación pública de campañas, no podemos acceder a los medios de comunicación como cualquier partido político, no podemos acceder en coalición a las elecciones de parlamento, de consejos o de asambleas. No podemos tener los mismos derechos que ustedes tienen desde el poder. Y el artífice de esta destrucción democrática se llama el Centro Democrático,
y puso a sus aliados a su favor, con una directriz política: usar la aprobación del Código Electoral, que debería ser una ley de consenso político en Colombia, como un instrumento para acabar la segunda fuerza política y un aspirante serio a conquistar la presidencia de la República. Decidieron utilizar el Código Electoral para desaparecer el movimiento político Colombia Humana. Y en esa medida, por un acto de ese extremo antidemocrático, nosotros, a pesar de que logramos algunas ventajas para ustedes, no para nosotros, porque ya no tenemos derecho a usarlas, no tenemos derecho a la auditoría, señor Benedetti, que yo conquisté para el conjunto de los movimientos políticos. No tenemos el derecho a la financiación, a los que a ustedes con nuestro voto sí garantizamos. No tenemos derecho a la participación. Que con nuestro voto sí les garantizamos. Con nuestro voto de Colombia Humana en este Parlamento ayudamos a que ustedes, incluido el Centro Democrático, tenga garantías democráticas en las elecciones. Pero no al contrario. Todas las ventajas de este Código Electoral no pueden ser accedidas. No tenemos el derecho de acceder, como el grupo significativo de ciudadanos de 8 millones de electores en Colombia. Nos cerraron las puertas, cerraron la democracia, nos excluyen, y eso tiene un responsable, el presidente Duque, el Partido Centro Democrático, que vuelve a repetir la ley de los caballos de principios del siglo XX, de excluir de la política a sus contradictores. Y que en aquella época llevó a Colombia a un siglo completo de guerra perpetua. Colombia Humana no les va a responder con la guerra y la violencia. Colombia Humana les va a responder derrotándolos en las urnas. Nosotros no podemos votar este Código Electoral, senadores y senadoras. Y por tanto, anunciamos nuestro voto negativo a la conciliación. Gracias, señor presidente. Bien, senador Petro. Senador Jorge Enrique Robledo tiene el uso de la palabra. Se prepara el senador Gustavo Bolívar. Senador Jorge Enrique Robledo. Es que cómo asumo aquí siempre. Muchas gracias, señor presidente. Voy a dar otro conjunto de argumentos que además también explican por qué Dignidad, el partido que yo represento y que está en construcción, pendiente pues de obtener nuestra personalidad jurídica, como espero que así sea, por qué he venido oponiéndome desde hace días a este código electoral y por qué vamos a votar negativamente esta conciliación. En primer término, digamos esto: este es un código pues con un número grande de artículos, que tiene artículos que son positivos y que votamos positivamente. Por señalar uno, ¿no? El planteamiento de la paridad entre hombres y mujeres en las listas, aun cuando no garantice la paridad, digamos, ya efectiva en las curules, de todos modos esa es una norma que uno puede saludar y hay otras que se pueden saludar. Entonces eso debe quedar perfectamente claro. Sin embargo, también lo cierto es que en lo fundamental, cuando uno mira el conjunto del código electoral, pues hay que llegar a la conclusión de que ese no es un código positivo para el país, no es un código de signo realmente democrático. Menciono unas cuantas cosas en la brevedad de esta intervención. Primero, mantiene cantidad de prácticas que hacen que en Colombia las elecciones no sean lo limpias que deben ser.
pues no voy a decir que cada voto sea un voto producto de la corrupción, pero sí voy a afirmar que aquí hay fraudes que son muy fáciles de realizar antes de votar, a la hora de votar y después de votar, y eso no lo corrige este Código Electoral, a pesar pues de lo numeroso que es en sus artículos. Además aparecen nuevas normas retardatarias, nuevas concepciones, nuevas ideas que refuerzan las malas anteriores. Entonces, pues es obvio que tampoco podemos respaldar un código que tiene esas características. O sea, mantiene lo malo y crea nuevas cosas malas que no son de signo democrático. Por ejemplo, planteo otro punto que se mantiene. Sigue siendo un código que no está diseñado para que la sociedad civil digamos, se asegure la transparencia en las elecciones, sino que sigue siendo un código electoral diseñado para que lo manejemos y lo administremos los partidos. Y haya un debate de principios y profundo que algún día Colombia que tendría que señalar con seriedad. Pero el otro aspecto es que el trámite es abiertamente ilegal. Ya la Corte Constitucional dijo que estas normas estatutarias se tienen que votar en presencialidad, lo que no ha ocurrido. Y que no se diga que no se puede hacer presencialidad, porque ahí se eligió procuradora y otros cargos se han elegido en presencialidad, luego es evidente que la Corte Constitucional tendrá que hundir este código por estas y otras razones que pueden esgrimirse. Por último, decirles esto. Es una especie de cosa de pedagogía política. Ya he dicho que este código tiene aspectos que uno puede considerar positivos, pero esas son las carnadas. Esas son las carnadas con las cuales ocultan los pescadores, digamos, su verdadero propósito en relación con los peces. Entonces, Dignidad no va a actuar aquí como un partido despistado que no entiende las cosas y no se va a dejar llevar de las carnadas con las que lo que se aprueba es contrario al verdadero progreso nacional y a los criterios democráticos que deben regir en una norma como estas. Entonces anuncio nuestro voto, ratifico nuestro voto, el de Dignidad, este nuevo partido que estamos constituyendo en contra de la conciliación que se va a votar en contados momentos. Muchas gracias, señor presidente.